Listo. Listo, bueno, ahí está, ya se escucha. Y como les decía, agradezco mucho a la familia Tucker por el cariño, la invitación, de darme la confianza de estar nuevamente con ustedes. Hace 2 años estuve con ustedes, entonces feliz de estar nuevamente. Yo pues desde hace ya 8 o 10 años que conozco a la familia Tucker, cuando no, había momentos difíciles en mi juventud, me acuerdo, y nadie me quería discipular y Cristian fue el primero en dar de su tiempo, dar de, pues abrió las puertas de su casa y siempre estuvo ahí, entonces es una familia con la que estoy muy agradecido y hasta el día de hoy, problema en el que estoy, consejo que necesito, siempre están ahí, así que muchas gracias a la familia Tucker. Y bueno, vamos a dar continuidad a la serie que hemos tenido este fin de semana y también de la semana pasada que el pastor Cristian les habló el domingo acerca de por qué es importante conocer a Dios. Tuvimos una serie de sermones temáticos y esta mañana, pues al ser Día del Señor, vamos a tener una predicación expositiva, vamos a ir directo a la Escritura y si me pueden acompañar al Evangelio de Lucas, al capítulo 2, verso 8 al 20. Nuestra predicación del día de hoy la titulamos El Dios que se complace en darse a conocer a los pecadores. Eso es lo que hemos estado haciendo este fin de semana, conociendo a Dios, de por qué es importante conocer, ver que Dios se ha dado a conocer a través de su creación, se ha dado a conocer a través de la persona de su Hijo Jesucristo y se ha dado a conocer a través de su palabra. Por eso, cuando exponemos la palabra es Dios mismo hablando. No porque el hombre que está aquí sea santo, no, sino porque la palabra es santa y lo que comunicamos es la palabra del Señor. Pero antes de entrar a nuestro texto del Evangelio de Lucas, les voy a dar un poco del contexto de lo que estaba ocurriendo en este capítulo, de qué es lo que estaba ocurriendo del versículo 1 al 7. Y la historia comienza diciendo que había un emperador llamado César Augusto que proclamó un edicto en el que se debía hacer un censo. Como en nuestros días el INEGI hace ese estilo de censos que van de casa en casa y preguntan cuántas personas viven aquí, cuántos hombres, cuántas mujeres, tiene empleo, cuánto gana, etcétera. Lo mismo fue lo que hizo César Augusto, dio un edicto para hacer un censo. Pero en aquella época, cuando hacía el censo, no venía como el gobierno a tu casa, sino que tú tenías que ir a tu ciudad de origen donde tú naciste y ahí darte de alta. Entonces, como José era descendiente de la familia de David, él tuvo que ir de Galilea a la ciudad de Belén. Entonces, la historia dice que va María y José de Galilea a Belén y después de registrarse en este censo ya era posiblemente de noche y ellos no se podían regresar a su ciudad, por lo tanto buscaron dónde hospedarse, buscaron un hotel, un motel, un hostal, lo que sea, pero necesitamos un lugar donde dormir. No es como hoy en día de, bueno, puedo tomar mi carro y regresarme, ahí tenías que irte a pie, irte a burrito, entonces ya era algo tarde, entonces buscaron dónde pasar la noche. Pero la palabra dice que buscaron de un lugar a otro, pero no encontraron dónde hospedarse. Ahí tú ibas de casa en casa y podías preguntarle de si te podían dar algún cuarto o algún espacio donde poder dormir, pero ellos no encontraron nada hasta que llegaron a un lugar que tenía un establo. Un lugar donde había animales, un lugar de mal olor, un lugar lleno de excrementos de animales y ahí había un pequeño pesebre. Un pesebre es este lugar donde los animales comen. Entonces les dieron la oportunidad de pasar la noche en este lugar. Y si eso ya era difícil, la historia se pone más complicada porque María estaba embarazada. Y luego la historia se pone más complicada porque no solamente estaba embarazada, sino que ya estaba a punto de dar a luz, no estaba en sus 3, 4 meses, estaba ya a los últimos días de dar a luz. Hoy en día uno podría quejarse del IMSS, de las filas que uno hace, y más hoy en día, ¿verdad? Que está de moda todo lo que está ocurriendo en el IMSS. Uno podría quejarse de las filas, el maltrato, cómo voy a tener mi hijo aquí, qué costoso es.
Pero aquí vemos a María y a José aceptando lo que Dios les está entregando en su soberanía. No los vemos quejándose, no los vemos quejándose con el Señor, sino siendo agradecidos con Él. Y en ese lugar lleno de animales, donde posiblemente había mal olor, donde no había paredes y posiblemente tenían que soportar el duro frío de la noche, en ese lugar María dio a luz a Jesús, el Hijo de Dios. Y después de que nació el Hijo de Dios, Él tuvo que reposar en un pesebre porque no había otro lugar en el que Él pudiera reposar su cuerpo pequeño. Tuvo que pasar la noche entera en un recipiente lleno de paja y lleno de comida de animales y lleno de excremento de animales. Aquí está el creador del universo, el que merece toda la gloria, humillándose por amor de su pueblo. Y es en este momento de la historia donde vemos que en el mundo había un pequeño pesebre, pero en ese pesebre había algo más grande que el mundo entero. Y así es como inicia este capítulo 2. Así que oremos juntos para entrar a nuestro texto y pidámosle a nuestro Señor de que nos hable y nos revele más acerca de quién es Él. Que nos revele a través de este texto cómo Dios se complace en darse a conocer a los pecadores. En este texto vamos a ver atributos como su gracia, su amor, su misericordia. Así que oremos juntos. Padre, nos acercamos a ti nuevamente por el nombre de tu Hijo Jesús, porque no hay otro nombre, no hay otra persona por la cual nos podamos acercar a ti. No hay mérito alguno, Señor. Por eso oramos en el nombre de tu Hijo, Señor. Y no nos cansamos de acercarnos a ti, reconociendo la obra redentora de tu Hijo, Señor. Porque la cruz no es necesaria solamente para la salvación, sino para toda nuestra vida e incluso por la eternidad, Señor. Porque aún en la eternidad vamos a adorarte por gloria al Cordero que fue inmolado, Señor. Si aún en la eternidad no superamos la cruz, Señor, ¿cuánto más aquí en la tierra, Señor? Así que en tu santidad y tu justicia, no nos acercamos por nuestras obras, nuestra justicia, Señor, sino por tu Hijo Jesús, Señor. Y esta mañana háblanos, Señor, por tu palabra. Háblanos acerca de cómo enviaste a tu Hijo, de cómo nació Él, Señor. Espíritu Santo, abre nuestros ojos para ver esta gloria, Señor, de cómo el Dios justo, que debería de descargar su ira ante nosotros, no vino a traer guerra, sino vino a traer paz, Señor. Aquel que la Escritura dice que tú no te complaces en los impíos, Señor. Ahora en este texto, en tu Evangelio, vemos que tú dices que te complaces en los hombres, Señor. Háblanos, Señor, aquellos que te conocen en este lugar, que les des más fe, les des más ánimo, Señor, también a mí. Y aquellos que no te conocen, Señor. E incluso aquellos que creen que son cristianos, pero viven engañados, Señor. Háblales, Señor. Y revélales su pecaminosidad, su condición, pero al mismo tiempo también revélales la salvación que hay en Cristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ese es el contexto y eso nos lleva a la primera parte de este sermón que titulamos El Evangelio de los Andrajos. En esta primera sección vamos a estar explorando el primer versículo, el versículo 8, que dice: en la misma región había pastores que estaban en el campo, es decir, en la región de Belén, y estaban cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Esta es la primera Navidad. Si tú quisieras preguntarte de qué se trata la Navidad, cómo es la Navidad en su forma más pura, en este texto podemos verlo. Y vemos que la Navidad comenzó con un mensaje y ese mensaje era Jesús. Y vemos que es un ángel el que anuncia este mensaje por primera vez. Y vemos que la primera audiencia, las primeras personas en recibir el Evangelio, este Evangelio que se nos predica día tras día y este Evangelio que anhelamos con nuestro corazón todos los días de nuestra vida, la primera vez que se predicó fue a un grupo de pastores. El verso 8 dice que estaban en la misma región, que estaban en un campo. Eso significa que estos pastores vivían a las afueras de Belén.
De por sí Belén ya era una ciudad menospreciada. No era la ciudad donde tú te querías mudar porque ahí había trabajo, ahí había prosperidad, había ahí avances tecnológicos. No era la metrópolis del país. Si tú querías eso, tenías que irte a Jerusalén, no a Belén, ¿no? Así como muchos dicen, no, eso suena como a Durango. No sé qué. Muchos dicen que preguntan, ¿hay aeropuerto en Durango? Y se sienten mal los de Durango. Bueno, ahí en Juárez, ¿no? Está más feo. Y hay partes en Juárez donde tú no te meterías ni a la luz del día, ¿no? Y te vas más y más a las afueras de Juárez y se pone más feo, más peligroso. Bueno, donde estaban estos pastores no era en el centro de la ciudad de Belén, que aunque era feo, aunque no había prosperidad, dices, bueno, por lo menos es un lugar digno para vivir. Ellos vivían a las afueras, donde el salario no era el mínimo, sino que apenas podían recibir algo para poder comer. Y por lo general en este tiempo, a las afueras de la ciudad vivían la gente más menospreciada, la clase baja de la sociedad, los que no tenían educación, los que no tenían buenos modales, las personas más despreciadas de ese tiempo. Y lo más sorprendente de todo es de que un ángel del Señor va directamente a ellos para hacer la primera proclamación del Evangelio. Yo cuando leí por primera vez este texto, yo dije, este seguramente es el ángel más tonto dentro de todos los cielos. De todos los millares de ángeles que hay, seguramente este es el más tonto porque se equivocó de dirección. Seguramente Dios le dijo, ve a Jerusalén a traer este mensaje. Ve a los fariseos, ve a los escribas, ve a los que son justos, a los que son santos, a los que son perfectos. Ve a aquellos que cumplen mi ley. Ve a aquellos que oran, que ayunan, que obedecen mi palabra día tras día. Aquellos que se duelen de su maldad, de su pecado. Aquellos que van siempre al templo. Aquellos que honran a sus padres, aquellos que no roban, aquellos que no mienten, aquellos que son fieles, aquellos que me adoran con todo su corazón. Ángel, ve a ellos y tráeles este mensaje. Pero el ángel no hizo eso. En lugar de ir a Jerusalén, va a Belén, la peor ciudad. En lugar de ir a los hombres más religiosos, más justos, más santos, va a los peores pecadores de aquel tiempo. Si es un ángel del Señor, lo deberían haber mandado a ese tipo de personas, pero este ángel no se equivocó. Este ángel fue directamente al tipo de personas que Dios los mandó. Fue a la ciudad correcta y a las personas correctas. El primer mensaje del Evangelio se le proclamó a un pequeño grupo de pastores. Pastores que eran de la clase más baja, incultos, sin educación, no eran sofisticados, no eran considerados personas amigables. En ese tiempo, cuando había un delito, lo que ocurría era lo siguiente. A ti te robaban, por ejemplo. Tú tenías que conseguir testigos para ir con un juez y al tener esos testigos, el juez podía dar un veredicto. Entonces, tú al conseguir un testigo, tenías que conseguir a una buena persona con empleo, buena familia, con buen testimonio público. En aquel tiempo, las únicas personas que no se aceptaban como testigos eran los pastores, porque eran considerados como personas mentirosas. Nunca les creían. Eran lo más bajo de la sociedad. Y la primera proclamación del Evangelio se le hace a este tipo de personas. ¿Quién les iba a creer a ellos cuando predicaran acerca de lo que este ángel les había dicho, si ni siquiera su testimonio era considerado como digno de recibir? Y entender esta parte de la historia es importante porque nos hace entender que el Evangelio es para todos. Si tú eres alguien que no conoce a Dios, que está lejos de Dios, que no ama a Dios, que no te interesa la santidad, cumplir su ley, que no sientes pasión al ir a su palabra, que no sientes pasión y deseos de conocer acerca más de Él, no tienes pasión de servir a su iglesia, de servir a tu iglesia local, de servir a tus hermanos, si no tienes esa pasión de perdonar a aquellos que son tus enemigos,
de amar a esos hermanos que no son tan amables, Jesús es para ti entonces. Y esto parece totalmente contradictorio. Pero aun si tú eres ese tipo de persona, según este texto, el Evangelio, Jesús es para ti. Si eres lo más bajo de la sociedad, si eres de esos que han sido rechazados, si eres de esos que no tienen dones, talentos, entonces Jesús es para ti. Si tú eres de aquellos que tu corazón siempre se inclina al mal, si eres de esos que amas más el pecado que a Dios, entonces Jesús y su evangelio es para ti. Dios no vino a anunciar su evangelio a la élite religiosa, a un grupo de personas que se creen justos, rectos moralmente por sus propios méritos y que piensan que por sus buenas obras pueden relacionarse con Dios. Él vino a dar este mensaje a lo más vil y a lo más menospreciado. Él vino a dar su mensaje a aquellos que reconocen que no tienen justicia propia, no tienen méritos propios, no tienen bondad en ellos. Él vino a dar su mensaje a este tipo de personas, aquellos que reconocen que por sí solos no pueden hacer nada para agradar a Dios, que por sí solos no pueden hacer nada para conocer a Dios y relacionarse con Él. Aquellos que reconocen que dependen completamente de su gracia y de su misericordia. Esto significa, amigos y hermanos, que todos aquí, todos somos pastores de Belén. Todos vivíamos a las afueras de la ciudad de Dios. Jerusalén era considerada la ciudad de Dios. Pero estos grupos de pastores vivían a las afueras de la ciudad de Dios. Y asimismo nosotros vivíamos a las afueras de la ciudad de Dios, viviendo de la manera más vil y más menospreciada, viviendo fuera de la santidad, viviendo fuera del conocimiento de Dios, viviendo fuera de la fe, fuera del arrepentimiento, viviendo igual que todos, como dice la carta a los Efesios, esclavizados a nuestras propias pasiones, esclavizados a Satanás, esclavizados a este mundo. Todos éramos pastores de Belén. Pero la buena noticia es que es justo a este tipo de personas como nosotros, a los cuales Dios vino a dar este mensaje. Por un tiempo yo dudé de si conocía al Dios verdadero. Yo decía, no puede ser que en un planeta de más de 6 billones de personas, yo, ¿no?, un joven de una pequeña ciudad de México, diga conocer al único Dios verdadero. Debo estar equivocado. Debo estar siguiendo a un Dios falso. No puede ser que el creador del universo se haya interesado por una persona como yo. Pero cuando veo este texto en la palabra, Dios hablando, me doy cuenta que sí conozco al Dios verdadero porque soy justo el tipo de persona que Él estaba buscando. De los peores pecadores, de los que buscaban siempre el mal, de los que vivían fuera de Él, como dice Romanos. Yo era de esos que no buscaban a Dios y que no entendían quién era Él. Y aquí un paréntesis, un dato curioso que manifiesta este texto, que la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios. Uno ve esta historia, ocurrió esto en Belén, en nuestro planeta, en algún tiempo de la historia, hace más de 2000 años. Y uno se pregunta, ¿realmente ocurrió esto? ¿Acaso esto no fue un libro que escribió una persona que dijo, voy a inventar una hermosa novela, un grupo de pastores a las afueras de Belén? ¿Qué tal si un ángel del cielo, ¿no? Eso suena ficticio, eso suena como a un bestseller, ¿no?, que se les apareció y les dio este mensaje. Pero no lo quiero escribir como una novela. Quiero que la gente se crea esta mentira. Voy a escribir esta hermosa historia de los pastores de Belén y que Dios se hizo hombre y nació entre nosotros. Si tú quisieras hacer eso, si este fuera tu intento, que la gente te creyera esta mentira, tú no hubieras puesto a un grupo de pastores como testigos. Porque como vimos, si nadie creía el testimonio de un grupo de pastores, ¿cómo los vas a poner en tu historia ficticia? La única explicación es de que Lucas, el autor de este evangelio, estaba escribiendo lo que realmente había ocurrido. Nadie les va a creer a los pastores de Belén, pero esto fue lo que ocurrió. Tengo que escribir eso. Lo mismo ocurrió con la resurrección de Cristo.
En aquel tiempo el testimonio de las mujeres no era válido. Y 2 que 3 mujeres pueden decir, y todavía no. ¿Ah? Pero en aquel tiempo era peor. No recibían el testimonio de las mujeres. Y son las mujeres las primeras en ver a Jesús resucitado. Ellas fueron las primeras testigos en ver a que Jesús resucitó. Si tú quisieras inventarte la resurrección, no pondrías en la historia que fue una mujer, ¿no?, la primera que vio a Jesús resucitado. No la pondrías como testigo. ¿Pero por qué está? Porque simplemente se escribió lo que realmente ocurrió. Este texto manifiesta cómo la Escritura, la Biblia, verdaderamente es la palabra de Dios. Y esto nos lleva a la segunda sección de este sermón, que es del verso 9 al 14. Cómo Jesús es el Salvador, el Cristo y el Señor. Así que vayamos al verso 9 al 14. Pero primeramente voy a leer del 9 al 10 y ahí nos concentramos. Y dice, y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no teman, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Pensemos en los pastores, este es un día común y corriente, están trabajando. Piensa cuando tú vas a la oficina o donde quiera que trabajes, un día común, un lunes de esos aburridos donde no quieres ir a trabajar. Ahí están los pastores trabajando. Dice que están trabajando de noche y de repente un ángel se les aparece. Tu respuesta no sería como, esto es común, un ángel se me apareció. ¿Qué deseas, señor ángel? No, te sorprendes, te llenas de gran temor. A los pastores no les llegó una carta diciendo, el próximo lunes se les va a aparecer un ángel, no se asusten, recíbanlo como en su casa. Nadie les anticipó la llegada de este ángel a este grupo de pastores, por eso sienten gran temor. Este ángel que estaba en la presencia de Dios, delante de su trono, viendo la gloria del Dios Trino a través de la persona del Hijo, ahora está en medio de este grupo de pastores. Este ángel que conocía al Señor Jesús antes de su encarnación, que estaba delante de él, ahora es enviado por Dios el Padre para anunciar el nacimiento de Dios el Hijo. Qué gran privilegio recibió este ángel. Dentro de todos los ángeles que hay, el Señor se acercó a este y le dijo, tú vas a dar la proclamación del nacimiento de mi Hijo Jesús. La Escritura no revela nada de esto y no podemos hacer conjeturas, pero yo solamente me imagino la gloria que le dio este ángel a Dios el Padre por recibir tan grande privilegio. Tuvo el honor de predicar el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas noticias de gran gozo. Y esto es una lección para nosotros porque debemos sentir el mismo tipo de privilegio al predicar el Evangelio. No debemos sentir vergüenza, sino privilegio. Es un privilegio tanto anunciar el mensaje del Evangelio como escuchar el mensaje del Evangelio. Si el libro de Apocalipsis, como estábamos orando al inicio, vemos que cuando estemos ahí vamos a adorar al Señor como el Cordero que fue inmolado. Es decir, el cielo no supera la cruz. En el cielo no vamos a olvidar el sacrificio de Jesús. No vamos a estar así como, caray, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué pasó antes? Vamos a estar recordando lo que nuestro Señor hizo en esa cruz, lo que Él sufrió, lo que Él padeció. Entonces, si en la eternidad no vamos a superar el Evangelio, ¿cómo superarlo aquí? Si un ángel recibió el privilegio de dar la proclamación del Evangelio, ¿cómo nosotros no sentir ese privilegio aquí en la tierra? Hay momentos donde nos cansamos de escuchar el Evangelio y yo también hay veces donde he cansado de escuchar el mensaje del Evangelio. Ya sé, Jesús murió, ya sé la cruz, ya sé la ira de Dios, sí era insoportable, ya sé que Él es mi justicia, en Él encuentro gracia y perdón. Llega un tiempo donde nos cansamos y decimos, ahora denos clases sobre otras cosas, quiero saber sobre finanzas, ya me cansé del Evangelio. ¿Por qué? Si hablamos de finanzas, si hablamos de crianzas, si hablamos del trabajo, cualquier cosa, ¿por qué siempre el Evangelio ahí? Llega un punto donde nos cansamos. Pero este texto nos dice que
no nos debemos de cansar de escuchar el Evangelio ni de proclamar su Evangelio. Entonces dice que los pastores ven a este ángel del Señor que está proclamando las buenas nuevas de gran gozo, y su respuesta no fue, wow, qué gran el Evangelio. Su respuesta fue temor. Tanto temor que el ángel tuvo que cortar el mensaje y dijo, esperen, no teman, no teman. Vengo a traer buenas noticias. Pero yo me pongo a pensar en los pastores, ¿cómo no habrían de temer? Estos no eran hombres religiosos, no eran hombres que seguían la ley de Dios, no eran hombres que iban al templo. Posiblemente eran hombres que no eran partícipes de los sacrificios que ofrecían los sacerdotes y por lo tanto no recibían perdón de sus pecados. Ahora llega un ángel del Señor. Ellos no están esperando buenas noticias. Ellos están esperando juicio. Están esperando ira. Ellos están viviendo temerosos bajo la mano airada del Señor. Sobreviviendo cada día como seguimos con vida, nada pasó. Seguimos con vida, el Señor aún no nos ha destruido y ahora de repente en medio de su trabajo llega un ángel. Lo primero que puedes pensar, el día de la justicia ha llegado. El día de la ira de Dios ha llegado. Ha venido a condenarnos por causa de nuestros pecados. Ha venido a condenarnos por causa de que no lo seguimos a Él. Pero el ángel les dice, no teman, porque Dios no ha venido a traer justicia. Dios ha venido a traer paz, ha venido a traer gracia, ha venido a traer perdón, misericordia. Imagínense la sorpresa que fue para ese grupo de pastores. No entiendo. Los fariseos, los religiosos nos condenan por nuestra forma de vivir. Vivimos a las afueras de la gran ciudad de Dios. No vamos al templo. ¿Cómo ahora un ángel del Señor nos dice no teman cuando los religiosos nos dicen teman? Porque su destrucción está cercana. Este mensaje les dice que va a ser de gran gozo, pero no solamente para ellos. El ángel dice, será de gran gozo para todo el pueblo. Termina el verso 10. No es solo para algunos este mensaje, sino para todos. Y si tú has estado sintiendo esta carga de vengo a la iglesia porque quiero a Dios, pero siento que Él no me va a aceptar. He vivido una vida en la iglesia, pero también he vivido de esta otra manera y ya no clamo a Él para salvación. Ya ni siquiera pido perdón porque ¿cómo Él me ha de recibir? Este texto es Dios hablando y eso te debe traer ánimo. Este mensaje se trajo no solo para algunos, sino para todos. La pregunta es, ¿y cuál es ese mensaje? ¿Qué es este evangelio? ¿Qué es esta buena noticia? ¿Qué es esta gran noticia de gran gozo? El ángel nos dijo, vengo para resolver sus problemas de matrimonio. Vengo a venir para resolver sus problemas financieros. ¿No tienes propósito? Aquí yo vengo con una caja de propósitos. ¿No tienes dones y talentos? Mira, aquí yo tengo una caja de dones y talentos. ¿Qué es esta gran noticia? El ángel dijo en el verso 11, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. El evangelio era Jesús mismo. Él era la buena noticia. La buena noticia de gran gozo era Jesús mismo. Y el ángel define y proclama la persona de Cristo a través de 3 nombres. Le dice que es el Salvador, que es el Cristo y que es el Señor. Así que ahora vayamos a explorar estos nombres del Señor. Primero le llama Salvador. El título Salvador es muy similar al nombre Jesús, porque el nombre Jesús significa el Señor salva. Es decir, Él es aquel que nos puede salvar del gran peligro en el que estamos. El peligro que estamos de vivir delante de un Dios que es justo y santo y que nosotros vivimos de manera contraria a su santidad. Así como un criminal teme ante la presencia de un juez, asimismo todos nosotros debemos de temer delante de aquel que es juez perfectamente justo y perfectamente santo. Pero el ángel dice que Él es el Salvador. Él nos puede salvar de ese gran juicio, de esa gran condena. El ángel dice que este mensaje es para todos y eso significa que todos necesitamos a este Salvador. No es de que Jesús te puede salvar a ti, pero yo tengo a otro Salvador. Yo tengo a otro Dios, llámese de otra religión, tú mismo, tu carrera,
el dinero, lo que sea, el ángel dice, no hay otro salvador. Todos están en peligro, pero eres el salvador para todos. Porque la escritura dice, no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que todos nosotros podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. Entonces, tanto religiosos como no religiosos necesitan a este Salvador. Tanto ricos como pobres necesitan a este Salvador. Tanto inteligentes como ignorantes necesitan a este Salvador. Tanto populares como rechazados necesitan a este Salvador. Nadie más nos puede salvar. ¿Se dan cuenta cómo Dios tuvo que enviar un ángel para decirnos en ninguna otra persona hay salvación? No hay salvación en la forma en la que vives tu vida, no hay salvación en tus actos religiosos, no hay salvación en tu venida a la iglesia, no hay salvación en tu liderazgo, participación en la iglesia, no hay salvación en tu oración, en ayuno, no hay salvación en otras religiones, en otras deidades. Este ángel dice, solo en Jesús hay salvación. Dios mismo me ha enviado para decirles esto. Y luego dice, pero no solamente es Salvador, Él es el Cristo. La palabra Cristo es la palabra griega para Mesías. Tanto Mesías como Cristo significa lo mismo. El significado es el ungido del Señor. En tiempos antiguos, en tiempos del Antiguo Testamento, a los reyes, ¿qué les hacían? Los ungían con aceite. Incluso en la actualidad, por ejemplo, a la reina Isabel, que ya fue hace muchos años, porque está bien viejita, cuando le hicieron reina, la ungieron con aceite. Hasta la fecha se sigue haciendo eso. ¿Por qué? Porque el aceite era una representación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo iba a posar sobre ellos para poder gobernar con rectitud. Porque ¿cuál fue el mandato del Génesis al ser humano? Debes gobernar la tierra, debes enseñorearte de ella. Entonces, al ungirlo será esa representación de el Espíritu Santo va a poder posar sobre ti para que tú puedas cumplir ese mandato de gobernar con rectitud. Y ahora este ángel dice que este pequeño niño que ha nacido, él es el Cristo, él es el Mesías, él es ese rey que necesitamos para ser gobernados. Y sobre todo eso, en toda la historia del Antiguo Testamento siempre se anunció la llegada de un rey. Esto es lo que luego se conoce como la teología bíblica, cómo esta revelación se fue dando de manera progresiva y cómo esta revelación cada vez se fue haciendo más grande. A Adán y a Eva, Dios se acerca y le dice a Eva, de tu simiente va a venir un hombre y ese hombre le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Esta serpiente que los tentó y que los hizo caer y que ahora por causa del pecado de Adán entró la muerte, entró el pecado y toda esa muerte y pecado pasó a todas las generaciones hasta nosotros. ¿Por qué? Por la culpa de un hombre, porque Adán era el representante de la humanidad. Así como si tú estás en una empresa, el jefe cae, toda la empresa cae. Si el jefe no está haciendo bien las cosas, la empresa se va a ir viendo para abajo y todos los empleados van a perder su trabajo, van a perder su recurso económico. Si cae la cabeza, cae todo lo demás. De la misma manera, al caer Adán, caímos todos nosotros. Pero se anunció la llegada de un segundo Adán, un segundo representante. Era como si Dios dijera a Adán y a Eva, tú caíste, pero yo hago una promesa, yo hago un pacto. Voy a enviar a otro representante. Tú no pudiste vencer a esta serpiente. Bueno, el que voy a enviar, que va a venir de tu descendencia, Eva, que va a venir de tu simiente, él sí va a poderle aplastar la cabeza a Satanás. Y luego esa promesa llega hasta Abraham. Y Abraham le dice, viniendo de la descendencia de Adán y Eva, Abraham, te voy a bendecir. Por medio de ti todas las naciones van a ser benditas. Y le hace 3 promesas. Te voy a dar un pueblo. A ese pueblo les voy a dar una tierra y al darles esa tierra los voy a gobernar y bendecir. Lo que le estaba diciendo a Dios, todo lo que se perdió en el jardín del Edén, yo lo voy a recuperar. En el Edén había un pueblo que era Adán y Eva. Estaban viviendo en una tierra que era el jardín del Edén y ese pequeño pueblo era gobernado y bendecido por Dios. Pero cuando el hombre peca, ¿qué se perdió? Se perdió absolutamente todo. Perdieron la tierra, tuvieron que ser expulsados del jardín. Dejaron de ser el pueblo de Dios y dejaron de ser gobernados y bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque por causa de su pecado Dios los maldice. Pero debido a la promesa de Dios, Dios le dice a Abraham, yo voy a restaurar todo eso.
yo voy a volver a tener un pueblo. Yo le voy a volver a dar una tierra y yo los voy a volver a gobernar. Y vemos que le da esa promesa a Isaac. Nace Isaac, de Isaac a Jacob. Jacob tiene a sus hijos y a uno de sus hijos le hace otra promesa, a Judá. A Judá le dice, de tu descendencia yo voy a enviar un rey. No solamente voy a tener un pueblo que les voy a dar una tierra y les voy a gobernar, sino que yo voy a enviar a mi rey, a mi Mesías, a mi Cristo. Él los va a dirigir. Él les va a revelar quién soy yo. Y vemos que pasa la descendencia de Judá y llega David. Todos pensaron que David era ese gran Mesías, ese Cristo, el Hijo de Dios, pero vemos que no. Vemos que Dios le hace otra promesa a David y le dice, David, uno de tus hijos va a ser ese gran rey. Él va a ser el gran Mesías que va a gobernar a mi pueblo. Vemos que David tiene a Salomón y no es ese gran hijo. Pasa el tiempo de los libros de Primera y Segunda de Reyes. Hay 40 reyes en total. Ninguno de ellos es el gran hijo de la promesa hasta que llega este día. Este gran día donde el ángel dice, el hijo de David ha nacido. El gran rey ha estado entre ustedes. Él es el Cristo. Él es el Mesías. Él es el gran hombre que se profetizó desde el jardín del Edén en Génesis 3:15. ¿Ven cómo Dios es fiel, cómo Dios cumple sus promesas? Estas eran buenas noticias de gran gozo. Y luego dice que es el Señor. Y el nombre Señor en griego es el Kurios. Y esta palabra Señor significa el soberano que gobierna, el que tiene derecho de gobernar el universo. Y es impresionante que el ángel diga esto, porque ¿cómo inició el capítulo 2? Diciendo que César Augusto, el emperador de ese tiempo, estaba gobernando de una manera que oprimía tanto a los romanos como a los judíos. Pero el nombre Augusto en realidad no es un nombre, es un título que significa majestuoso y persona digno de respeto, el que tiene el derecho a gobernar. Y ahora llega este ángel y dice, César Augusto no es el que tiene el derecho a gobernar, sino ese pequeño niño que acaba de nacer. Él es el Kurios, Él es el Señor, Él es el verdadero majestuoso, Él es la verdadera persona digna de respeto. Y no solamente significa eso el nombre Señor, significa Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, a Dios no se le llamaba por su nombre, porque el pueblo judío tenía el temor de mencionar el nombre de Dios en vano. Así que le llamaban el Señor. Así que este ángel está revelando algo poderoso. Le está diciendo a los pastores, este niño que ha nacido no solamente es hijo de David, es hijo de Dios. El Mesías no es solamente un mero hombre, sino que es Dios entre ustedes. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso cuando Jesús estaba con los fariseos y Jesús decía ser el hijo de David, el gran rey esperado, los fariseos le dicen, tú no puedes ser hijo de David. Si el Mesías era hijo de David, ¿por qué tú también te haces llamar hijo de Dios? Y Jesús les cita la escritura y les dice en el Salmo 110, verso 1, si el Mesías, si el Cristo era descendiente de David, debía de ser hijo de David, ¿por qué el mismo David, al referirse del Mesías, no le llama hijo, sino que le llama Señor? Porque el Salmo 110:1 dice, David acercándose a Dios, hablando en relación del Mesías, dice, el Señor le dijo a mi Señor. ¿Por qué le llama Señor si es su hijo? Les pregunta Jesús a los fariseos. Es porque era más que hijo de David. Es más que un mero hombre. Él es Dios mismo. Y ese texto del Señor le dijo a mi Señor se puede traducir como, y el Dios Padre le dijo a Dios Hijo. Y el texto continúa diciendo, siéntate a mi diestra. Y el verso 12 al 14 continúa diciendo, y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El ángel ya les dijo que nació Jesús. Ahora les dice cómo es que ha nacido. Va a estar envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y el verso 13, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas
Y esta parte me encanta. Y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¿Quieres recibir a Jesús como tu Salvador? ¿No soportas las cargas de tus pecados? ¿Ya no quieres vivir lejos de Dios? ¿Sientes el peso de su ira donde tú dices, yo sé a dónde voy a ir cuando muera? Y sé que lo que me espera no es una eternidad con Él en el cielo. Sé que lo que me espera es un sufrimiento eterno en el infierno. Sé que el infierno es justo, porque si aquí en la tierra, al robar o al matar, soy digno de cárcel y de cadena perpetua, ¿cuánto más por ofender al gran creador del cielo y de la tierra? La condenación o el castigo siempre va a depender del tipo de persona que tú ofendes. Si tú ofendes tal vez a una persona con un cargo pequeño, tal vez simplemente te van a dar una advertencia. Pero si tú ofendes o haces algo grave tal vez contra el que dirige a esta nación, tu castigo va a ser mayor. ¿Se dan cuenta cómo dependiendo la autoridad de la persona a la que ofendes es el nivel de condena o de castigo? Por eso les digo, si al matar a una persona que eres digna de pasar el resto de tus días en la cárcel, ¿cuánto más por ofender a aquel que es justo, que es santo, creador de los cielos y la tierra? Aquel que te creó y aquel que está sustentando tu vida en este preciso momento. Y tal vez tú sientes esa carga y tú dices, yo quiero que Jesús sea mi Salvador. Y la Escritura dice que debo de creer en Él, debo recibirlo como Salvador. Pero no solamente lo debes de recibir como tu Salvador. Debes recibirlo tal como el ángel predicó acerca de Él. Y el ángel no solamente dijo que era Salvador, dijo que era el Rey y que era el Señor, que era Dios hecho hombre. Así que si quieres que Jesús sea tu Salvador, debes recibir a un Jesús completo, no un Jesús dividido. Tú dices, sí, Él es mi Salvador, pero yo vivo mi vida como yo quiero. Entonces, Él no es mi Señor. Él no es quien me gobierna. Él no es quien me dice cómo vivir y qué he de hacer. Él no es mi Dios, sino que yo soy mi Dios. Yo quiero un Jesús que sea simplemente mi Salvador. Y depositas tu esperanza de tu salvación simplemente porque lo estás recibiendo como Salvador. Pero ¿sabes algo? Si tú eres esa persona, sigues viviendo bajo la ira de Dios. Y lo que te espera no es una eternidad con Él, sino un sufrimiento eterno bajo su ira. ¿Quieres ser salvo? Este mensaje es para todos, pero debes recibir a Jesús de manera completa. Recibirlo como Salvador, como Rey y como Dios. Y cuando hagas eso, te va a ocurrir lo que dice el verso 14. Y habrá paz entre ti y Dios. Tú que estás enemistado con Él, tú que estás en guerra con Él. El ángel dice, la manera en la que haya paz entre Dios y los hombres es recibiendo a este Jesús, que es el Salvador, es el Cristo y es el Señor. Y es hermoso saber que Dios se complace entre los hombres. Tú lees el Antiguo Testamento, en especial los Salmos, y la Escritura dice, Dios está airado contra el impío, contra el pecador todos los días de su vida. Y ese Dios que está airado contra el pecador debido a su justicia y su perfecta santidad, ahora llega y dice, yo me complazco en los hombres de la tierra. ¿Por qué ahora Dios se puede complacer en los hombres de la tierra? Debido a su Hijo Jesús, debido a la obra que Él va a hacer, debido a su vida, a su muerte, resurrección, ascensión y su regreso glorioso. Debido a esa gran obra de Dios el Hijo, ahora Dios dice, yo me puedo complacer con ustedes porque el castigo que merecen ahora no lo van a recibir, sino que mi Hijo lo va a recibir. Ustedes que no son justos, no son perfectos, no son santos, ahora lo pueden ser si creen en mi Hijo, porque Él sí cumplió mi ley a la perfección. Y si tú crees en Él, Él les regala su justicia, su rectitud moral, su perfección, como si tú lo hubieras vivido. Dios no solamente te ve como un pecador vestido de Cristo, Él te ve como totalmente justo. Si tú estás en Cristo, tú no eres medio justo y medio pecador. Tú eres perfectamente justo a los ojos de Dios. Dios te ve como alguien que ha cumplido su ley a la perfección día tras día. Todo por la fe en su Hijo Jesús.
Y eso es lo que nos lleva al tercer punto de este sermón, que es el verso 15 al 16, que dice, corre pronto a Jesús. El verso 15 al 16 dice, y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén, veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Y se fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Estos pastores se encontraban a mitad de su trabajo, a mitad de la noche, y ahora lo dejan todo para poder ver al Señor, para poder ver lo que este ángel les ha anunciado. Su prioridad ya no era su trabajo, ya no era su propia vida, sino que lo dejaron todo porque encontraron una nueva prioridad. Y esa prioridad era que Jesús había nacido. Al igual que los apóstoles, que estaban en medio de sus trabajos, y llegó Jesús y les dijo, síganme, déjenlo absolutamente todo y síganme. ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz, niégate a ti mismo, niega todo lo que hay en tu vida. Deja de confiar en ti, deja de confiar en tu propia prudencia, déjalo todo, ven y sígueme. Eso fue lo que hicieron los apóstoles, los pastores, perdón. Dejaron absolutamente todo porque creyeron el mensaje que habían recibido. Para los pastores, ¿se dan cuenta cómo no fue suficiente solamente con escuchar el mensaje del evangelio? No se quedaron al final y dijeron, Ángel, qué buen sermón te predicaste, ¿no? Qué buena ilustración al inicio. El coro de ángeles cuando bajaron, esa parte estuvo espléndida. Fue como tener un pianista de fondo. Qué buen mensaje. Y siguieron su trabajo. Para ellos no fue suficiente con escuchar el mensaje. Ellos quisieron experimentar la persona de la cual el mensaje se trataba. Y yo les pregunto, hermanos, y esto es algo que yo también me pregunto, ¿cuántos de ustedes solamente se quedan escuchando el mensaje del evangelio, pero no corren a toda prisa? No corren presurosos, como dice la canción, para encontrarse con Jesús. ¿Cuántos de ustedes no corren presurosos a su palabra para tener un encuentro con el Dios vivo? ¿Cuántos de ustedes no corren presurosos cada vez que escuchan una predicación de su palabra diciendo, no es suficiente con escuchar el mensaje? O como este fin de semana, no es suficiente con haber escuchado quién es Dios, yo quiero encontrarme con Él. Yo quiero encontrarme con aquel que es omnisciente y omnipresente. Yo quiero encontrarme con aquel que es inmutable, con aquel que es autosuficiente, independiente, que todo lo puede. Quiero encontrarme con aquel que es sabio. Quiero encontrarme con aquel que es lleno de gracia y de verdad. Quiero encontrarme con el único Dios verdadero. ¿Cuántos de ustedes corren presurosos cada vez que Dios habla a través de su palabra? La Escritura dice que los pastores fueron a toda prisa. Así dice el verso 16. Fueron a toda prisa. No fue como, vamos a encontrar a Jesús, pero vayamos a nuestro ritmo. Me estás predicando acerca de Jesús, pero no vayas tan a prisa. Esto es un proceso, tengo que ir poco a poco. Ya sé que tengo que abandonar mi pecado, mi vida, negarme a mí mismo, pero voy a ir dejando todo poco a poco hasta que me encuentre con Él. Para los pastores no fue así. Ellos no fueron caminando lentamente hasta encontrarse con Jesús. Dice que fueron a toda prisa. Y lo que más me sorprende es de que el ángel no les dio una dirección. No les dijo, bueno, van a encontrar al niño en un pesebre envuelto en pañales y la dirección es tal. No, el ángel no dijo nada. Entonces ya me imagino ahí a los pastores. ¿Tenemos que buscar en toda la ciudad de Belén hasta encontrarlo? No vemos a ningún pastor diciendo, no, qué flojera, ya es tarde. Es como si te dijeran, vas a encontrar a Jorge Pérez aquí en Durango. Nos vemos. Y lo tienes que encontrar hoy. Tú dirías, dame un número, pásame su Facebook, su cuenta de Instagram para encontrarlo rápido. Eso no sucedió con los pastores, pero era tanto su anhelo, su deseo de encontrarse con el Salvador, con el Rey de Gloria que se había profetizado desde el inicio de la creación del mundo, encontrarse con el Dios creador del universo que se había hecho hombre, que dijeron, no importa que no haya dirección, vamos a buscar a este Jesús hasta encontrarlo.
¿Quieres saber si verdaderamente el Espíritu Santo está obrando en ti? Si has cargado con esta pregunta, ¿cómo sé que soy salvo? La pregunta es, ¿buscas a Jesús hasta encontrarlo? Tal vez tú eres una persona que lo ha buscado en su palabra, pero tu corazón sigue igual de duro, una piedra, un corazón no arrepentido, un corazón que ama el pecado, que aborrece la santidad. Has buscado, verdaderamente has buscado, pero tú dices, sigo igual. Y por eso has dicho, ya no quiero seguir buscando. Parece que este Jesús no me quiere salvar. En ti no hay fe y permaneces igual de incrédulo ante este mensaje. Pero imita la fe de los pastores. Si tú eres ese tipo de persona, amigo o invitado, imita la fe de los pastores que buscaron a Jesús hasta encontrarlo. Y no iban a descansar hasta que encontraran al Salvador. Y la Escritura dice que lo encontraron. ¿Y sabes por qué lo encontraron? Porque Dios prometió que aquel que busca, encuentra. En Jeremías capítulo 29, verso 13 dice, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Los pastores encontraron a Jesús porque le buscaron de todo corazón. Tú vas a encontrar al Dios creador del universo. Tú vas a encontrar a Jesús porque Él lo prometió. El que lo busca, lo encuentra. Y Él no te va a echar fuera porque Jesús dijo, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. ¿Quieres ser perdonado de tus pecados? ¿Quieres conocer al único Dios verdadero? Él está esperando con brazos abiertos. Porque Él dice que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y es más, es su amor tan grande por ti que aun cuando Él sabe que tú no lo vas a buscar, Él vino a buscarte a ti. Como dice Romanos, no hay nadie quien busque a Dios. Tú sabes eso, tú sabes que de tu corazón no deseas buscar a Dios. Pero Dios promete pídeme fe y yo te la doy. Pídeme arrepentimiento y yo te lo doy. Yo sé que no tienes anhelos de mí, pero quieres tener anhelos de mí, pídeme eso y yo te lo doy. Por eso nuestra única esperanza es clamar a Él, sálvame Señor, sálvame, sálvame. Y si tú ya eres creyente y estás así, con un corazón un poco apagado, busca a Jesús hasta encontrarlo. Porque como vimos este fin de semana, la vida eterna se trata de conocerlo a Él. Y esa vida eterna comienza desde ahora, conocerlo a Él, conocerlo a través de su palabra, conocerlo de manera perfecta en la persona de Dios, el Hijo. Entonces los pastores encontraron a Jesús y lo encontraron en un pesebre. El Rey de Gloria que se estaba esperando, el gran hijo de David, David, el mejor rey que ha tenido Israel en toda su historia, lleno de riqueza, lleno de poder, lleno de alabanza. Se esperaba que su hijo naciera en un trono, en un gran castillo, rodeado de gran ejército, rodeado de todo el pueblo de Israel, postrado ante él y adorándolo. Pero los pastores no encontraron eso. No encontraron al Rey de Gloria en un trono, sino en un pesebre. El Rey de Gloria no estaba rodeado de un ejército, sino de animales. El Rey de Gloria no tenía incienso a su alrededor, sino solamente el mal olor del excremento de los animales. El Rey de Gloria dejó su gloria para poder salvarte a ti. Y luego el texto, en el verso 17 al 18, vemos que la Escritura dice, y este es el cuarto punto, dar a conocer a Jesús. La palabra dice, y cuando lo vieron, cuando los pastores vieron a Jesús, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y vean aquí, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Los pastores escucharon el evangelio, ahora habían visto a Jesús y ahora habían creído en Él. Tal vez sabían muy poco acerca de Jesús. Solamente tuvieron un día de clase de teología. Su cristología era muy pequeña. Ellos sabían que había nacido, Él era el Salvador, Él era el Señor, el gran Mesías, Él era Dios hecho hombre, aunque sabían poco, pero sabían lo suficiente. Y eso poco que sabían se lo dieron a conocer a las otras personas que estaban en este lugar. Ellos proclamaron a Jesús, proclamaron quién era Él.
Por eso, hermanos, si tú dices estar proclamando el Evangelio, pero tu predicación no incluye quién es Jesús, eso es todo menos el Evangelio. Tu Evangelio no es tu testimonio, tu Evangelio no es lo que Dios ha hecho por ti. El Evangelio es Jesús mismo, Él es el Evangelio, Él es la buena noticia. Pero a nosotros nos gustan más los regalos que el dador del regalo. Y posiblemente les ha pasado como padres en Navidad. Dan el regalo y antes de recibir un abrazo, van rápido al regalo, lo abren y después de abrirlo no regresan al padre para abrazar, sino que se ponen a jugar con el juguete. Y tú dices, bueno, mañana me va a agradecer. No, mañana sigue jugando con el juguete. Y a veces somos así con el Evangelio. Nos ha dado su gracia, su amor, el perdón de nuestros pecados, nuestra justificación, nos ha hecho justos delante de Él, nos ha regalado la vida eterna y ahí estamos con nuestros juguetes y nos olvidamos del dador de esa gracia, el dador de esa buena noticia. Jesús llega y dice, eso en sí no es el regalo, la vida eterna no es el regalo, el perdón de tus pecados no es el regalo. Eso simplemente era, el perdonar tus pecados era quitar el obstáculo que te impedía venir al verdadero regalo, que es Él mismo. Él es la buena noticia, Él es el gran regalo, Él era el regalo de la Navidad. Y ellos dieron a conocer el mensaje que recibieron, ¿se dan cuenta? No llegaron con su propia experiencia o predicación. No le añadieron al mensaje de Jesús es el Cristo, es el Señor, es el Salvador y también Él es esto. Ellos simplemente predicaron lo que habían oído. Y lo mismo debemos hacer nosotros. Debemos predicar únicamente lo que Dios reveló en su palabra. Debemos relacionarnos con Dios y creer quién es Dios únicamente con lo que Él nos ha revelado en su palabra. Lo mismo que dijeron los apóstoles. Los apóstoles cuando predicaban, ellos decían, les hemos dado a conocer lo que hemos recibido. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso es lo que hemos dado a conocer. Lo mismo debemos hacer nosotros al predicar a otras personas el Evangelio. ¿Cuántos años llevas aquí, hermano? ¿Cuántas personas están aquí gracias a que tú les has predicado el Evangelio y los has discipulado? Tal vez es tiempo de imitar la fe de estos pequeños pastores de Belén, que aunque sabían muy poco, sabían lo suficiente para que otros que no conocen a Dios llegaran a conocerlo. Y dice que las personas se maravillaron ante este mensaje. Y les vuelvo a preguntar, ¿nos maravillamos ante este mensaje? Era persona de la baja sociedad, personas que no eran educadas, pero eso no importaba. Ellos se maravillaron ante escuchar este mensaje. El Evangelio debe provocar cada día de nosotros maravilla. Y esto es lo que nos lleva a la última parte de este sermón y con esto terminamos, que es atesorar a Jesús en nuestras vidas cotidianas, que es del verso 19 al 20. El verso 19 dice, pero María atesoraba todas estas cosas reflexionando sobre ellas en su corazón. María ya había tenido una experiencia con un ángel, había sido concebida por la obra del Espíritu Santo. Ella ya sabía algo acerca de Jesús, pero ahora comenzó a conocer más sobre Jesús por medio del testimonio de los pastores. Y el verso 19 dice que ella atesoraba todas esas cosas que aprendía de su hijo. Dice que reflexionaba sobre ellas en su corazón. Durante estos días y el domingo pasado estuvieron aprendiendo acerca de quién es Dios y debemos imitar la actitud de María. Ella atesoraba todo lo que iba aprendiendo acerca de Cristo. Hermanos, atesoren todo lo que aprendan desde este púlpito, desde cada clase que se les imparte, desde cada discipulado, desde cada plática, conversación que tienen entre ustedes cuando van a comer. Atesoren todo lo que aprenden acerca de Dios. Y después de atesorarlo, reflexionen sobre ello, así como hacía María. Atesoraba en su corazón y luego reflexionaba sobre esas cosas. Debemos reflexionar en su palabra día tras día, porque eso es lo que nos va a hacer maravillarnos cada vez más de nuestro Señor. Si tú has perdido la maravilla de quién es Dios, de quién es Jesús, de su Evangelio, lo único que tienes que hacer es lo que hizo María. Atesora en tu corazón tu palabra y reflexiona sobre todo aquello
que has aprendido. Y en esos momentos de reflexión, de estudio, de conversación con hermanos, el Espíritu Santo va a comenzar a iluminar tu corazón. Va a traer fuego a esa leña que estás acumulando a tu corazón. Y el último verso termina diciendo, y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Este parece como un final triste. Los pastores volvieron a su trabajo, volvieron a sus vidas cotidianas, volvieron a sus vidas tal vez sin significado, sin propósito, volvieron a lo bajo de la sociedad. Yo creo que estos pastores tuvieron el deseo de quedarse, al igual que el Pedro y los otros discípulos en el monte de la transfiguración, cuando el Señor desvistió su humanidad para revelar su divinidad en aquel monte. Y Pedro dijo, Señor, nos podemos quedar aquí. Podemos quedarnos aquí y contemplar esa gloria tuya. Yo creo que los pastores quisieron quedarse ahí, pero la realidad fue otra. Tuvieron que volver a sus vidas cotidianas. Tuvieron que volver al mal olor de los animales, al mal olor de las ovejas. Tuvieron que volver a las afueras de Belén. Falsos maestros dicen, ven a Jesús y vas a volver rico. Ven a Jesús y todos tus problemas van a ser resueltos. Pero esto no ocurrió con estos pastores. Ellos volvieron igual de pobres como llegaron a Jesús. Ellos llegaron a Jesús tal vez con malos trabajos y volvieron a sus malos trabajos. Llegaron con sus problemas y volvieron a sus mismos problemas. Pero este texto dice, y cuando se volvieron los pastores, lo hicieron glorificando y alabando a Dios. Volvieron igual de pobres, pero llegaron ahora ricos en sus corazones. Yo no sé a dónde regreses este día. Yo no sé cuál es tu casa, tal vez una casa llena de problemas. Yo no sé si vas a regresar a una casa donde no hay un padre, regresar a una casa donde tal vez no hay tanta comida en el refrigerador, regresar tal vez a una casa donde no hay trabajo, donde no hay una buena economía, a una casa tal vez donde no hay un buen matrimonio, donde no hay buenos hijos. Yo no sé a dónde vas a regresar esta noche, este día, pero al igual que los pastores, regresa alabando y glorificando a Dios por el mensaje de las buenas noticias de Jesucristo. Porque no hay mejor mensaje que regresar estando en paz con Dios. Porque si tengo paz con Dios, no importa qué no tenga en esta vida. Me espera una eternidad de riqueza. Una riqueza que es contemplar sus perfecciones divinas para siempre. Así que hermanos, no tomes en poco tu trabajo, no tomen en poco su escuela, no tomen en poco su familia. Lo que escuchaste del Evangelio, ponlo en práctica. Vuelve a Dios con tu vida cotidiana, glorificándolo, alabándolo. Él no quiere que vivas encerrado en este edificio. Él quiere que vuelvas a tu vida común. Él quiere que lo glorifiques en cada aspecto de tu vida. Él no quiere que todos se hagan pastores, misioneros y predicadores. No. Él quiere pastores de Belén. Él quiere hombres trabajadores, profesionistas. Quiere maestros, quiere ingenieros, quiere carpinteros, quiere plomeros, quiere hombres que hagan la limpieza, quiere amas de casa, mujeres que se dediquen a la limpieza de algún edificio, de alguna escuela. Él quiere pastores de Belén y quiere que regresen a esas vidas cotidianas, trabajos cotidianos, alabándolo y glorificándolo para que en ese contexto den a conocer lo que han recibido. Así como estos pastores seguramente regresaron y en medio de su trabajo dijeron, hemos conocido a Jesús, quien es el Cristo, el Salvador y el Señor. Terminemos orando. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por escogernos. Gracias por amarnos, Señor. Tenemos vidas comunes, vidas cotidianas. No somos lo mejor de esta sociedad. Tal vez tenemos matrimonios quebrados, relaciones quebradas. Tal vez no hemos servido como deberíamos. Tal vez no hemos amado a nuestros hermanos como deberíamos, Señor, pero ahora me doy cuenta que no importa que sea como un pastor de Belén. Lo único que yo necesito es a tu Hijo Jesús. Y lo recibimos, Señor, por quien Él es. Creemos que Él es el Salvador y fuera de Él no hay otro camino para ser salvado.
Creemos que Él es nuestro Señor. Nadie más puede gobernar nuestras vidas que Él. Nosotros, Señor, renunciamos a nosotros. Señor, ya no quiero gobernar yo mi vida. Quiero que tú la gobiernes. Señor, yo ya no soy mi Dios. Yo ya no creo en otros dioses que me presentaba el mundo, Señor. En otros medios místicos, religiones. Tú eres Dios. Tú eres el Señor. Jesús, ponemos nuestra fe en ti. Somos una iglesia pequeña. Somos pocos. Podemos ser tal vez una iglesia menospreciada dentro de las iglesias de Durango, Señor. Como si viviéramos a las afueras. Pero tú te revelaste, Señor, a un grupo pequeño de pastores. ¿Cómo no te has de revelar a nosotros? No te revelaste a las multitudes, sino a un pequeño grupo de pastores. ¿Cómo no te has dar a conocer en esta pequeña casa? Porque donde se predique tu palabra, allí estás tú, Señor. Así como los pastores predicaron fielmente lo que recibieron, aquí en esta pequeña casa se predica fielmente lo que tú nos has entregado, que es tu palabra, Señor. Que no menospreciemos lo que hemos recibido. Nuestra iglesia, nuestros pastores, nuestros trabajos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, Señor. Y si aún, Señor, estamos quebrados y nuestros pecados han hecho que perdamos todo eso, Señor, perdónanos. Haznos nuevos, Señor. Ayúdanos a volver a nuestras vidas alabándote y glorificándote, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu perdón. Gracias por no estar airado contra nosotros. Gracias por complacerte en nosotros. Así como le dijiste a Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora todo aquel que está unido a tu Hijo por la fe, ahora tú nos dices, en ti tengo complacencia, Señor. No quiero nada más en este mundo que saber que tú estás complacido conmigo. No me importa que no tenga tanto dinero, no tenga el mejor trabajo, la mejor familia, el mejor esposo, la mejor esposa, los mejores hijos. Mi riqueza está en que tú te complaces en mí, Señor. Ahí está mi riqueza, Señor. Tú eres el Evangelio, tú eres la buena noticia, Señor. Y te damos gracias por eso. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias. Amén. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.